bonita canción, Steve Green. Y qué padre, ¿no? Qué padre es el mensaje. Y sobre todo, saber que estamos del lado de ese Dios santo, que estamos del lado correcto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. La vez pasada estuvimos leyendo cómo Dios siempre a través del tiempo, a través de todas las edades, ha tenido siempre a un grupo de su lado, un grupo de creyentes que han sido fieles en todo momento, que han creído en Él de la forma correcta y muchas veces en la Biblia a ese grupo de personas se refieren como un remanente, es decir, un grupito sobrante, escogido, que precisamente, como les decía, escogió ponerse del lado correcto. Entonces Pablo nos habló de 7,000 hombres en la época de Elías, ¿verdad? Y nos habló también de que en el tiempo de Pablo también había un remanente fiel al cual él pertenecía. Ok, entonces leo el versículo 6 del capítulo 11. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Al versículo anterior, lo voy a leer. Así también, aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y entonces continúa diciendo Pablo, y si por gracia, o sea, si por gracia quedó este grupito de personas que creen en Dios, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, aquí Pablo está repitiendo lo que hace en todas sus cartas, lo que comparte en la mayoría de sus epístolas, ¿verdad? Que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Sobre esto comenta Newell diciendo, aquí tenemos quizás el contraste más directo y absoluto que haga la Escritura acerca de dos principios. O sea, está hablando del contraste que existe entre la gracia y las obras. Y continúa diciendo Newell, porque la gracia es la actuación soberana de Dios de acuerdo consigo mismo. Exactamente. La gracia es parte del carácter de Dios porque es parte del regalo que Dios le da a la humanidad. El acto de gracia está en congruencia con lo que Él es. Y sigue diciendo, y las obras, y aquí nos muestra el contraste, por un lado la gracia es una actuación de parte de Dios, y las obras, dice, son el esfuerzo del hombre que trata de presentarle a Dios una base humana para alcanzar la bendición. Entonces, sí, las obras son esa plataforma sobre la cual el hombre quiere construir algo para dárselo a Dios y esperar de Dios su bendición. Entonces, aquí hay un contraste entre estas dos cosas. Y Cranfield, otro teólogo, dice, si se confunden opuestos, tales como la fe y obras, entonces las palabras sencillamente pierden su significado. Por eso les decía al principio de estos dos comentarios, de estos dos teólogos, que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Ahora, esto no quiere decir que la fe y las obras no se lleven nunca. Al contrario, se llevan en el sentido de que las obras son un producto de la gracia. Las buenas obras, las obras limpias, las bien intencionadas y con buenos motivos, se producen
cuando recibimos la gracia. Santiago lo explica muy claramente en Santiago 2, 17 y 18, cuando dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí Santiago nos está explicando que uno no puede decir que tiene fe si no lo demuestra a través de obras limpias, bien intencionadas, con buenos motivos. Porque no basta con decir que yo tengo fe, sino que tengo que demostrar mi fe a través de mis obras. Entonces, en este sentido, es el que nos dice Santiago, que existe la relación entre gracia y obras. Las obras como un producto de la gracia. Pero en la cuestión de la salvación, no se pueden mezclar, son como el agua y el aceite, ¿verdad? Aunque haya por ahí alguna religión, ¿verdad?, que diga que la salvación es por gracia más obras. Y no, definitivamente la salvación es por gracia y se manifiesta a través de nuestras obras. Entonces, espero que más o menos quede claro este punto de Pablo. Dice el siguiente versículo: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces aquí Pablo hace una pregunta, ¿verdad? Él viene desarrollando antes cuáles fueron las consecuencias del comportamiento de Israel y aquí da una conclusión de hechos. Dice que Israel, que sí estaba en la búsqueda de la justicia, que tenía el anhelo y la información para alcanzar a Dios, no lo logró. ¿Por qué? Pues ya lo explicó en el capítulo 9, versículo 31-32, donde dijo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, o sea, sino por obras. Entonces, aquí ya había explicado Pablo que el error de Israel, que precisamente acaba de acentuar, que no es por obras, es por fe. Ellos no alcanzaron la salvación precisamente porque se fueron por el camino de las obras, que no lleva a la salvación, sino que es a través del camino de la fe. Entonces, la conclusión es esta: Israel no alcanzó porque lo hizo por un camino equivocado. Los otros, ¿verdad?, los gentiles, los que sí recibieron el mensaje, se convirtieron en creyentes, en escogidos, y por esa razón, por haber apropiado el camino de Dios de fe, alcanzaron la justicia. ¿Qué pasó con los demás? Con gentiles y con judíos que no aceptaron esto, pues fueron endurecidos. Y como ya vimos, fue por causa de su dureza que Dios endureció sus corazones, como lo va a comentar Pablo en el siguiente versículo, por medio de dos citas del Antiguo Testamento. Leo el siguiente versículo, el 8. Como está escrito, y esta es una cita, ¿verdad?, de Isaías, que dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Como resultado de su endurecimiento, vino el endurecimiento por parte de Dios. Por eso les cerró los ojos y los oídos. Les dio un espíritu de estupor, es decir, un espíritu que los hizo insensibles al mensaje de Dios, una especie de adormecimiento de conciencia.
Pero lo peor de esta cita del profeta Isaías es lo que dice al final, cuando Pablo asegura que esa misma condición seguía prevaleciendo hasta esos días. O sea, Isaías consigna que en sus días había este problema y Pablo dice que ese problema sigue vigente en sus días y nosotros podríamos añadir que aún hoy, en nuestros días, hay un vehemente rechazo de los judíos en contra de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Como le llaman, como su Mesías. Entonces, este es un pueblo al que se le dejó cosechar lo sembrado y esto provocó, ¿verdad?, una acción judicial de parte de Dios en contra de ellos, precisamente por rechazar al Mesías. Leo el versículo 9 y 10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La segunda cita es del Salmo 69, donde se ilustra que las cosas le salieron al revés a estos judíos. El festejo y la seguridad que les daban las cosas que tenían se convirtieron en trampa. La roca sobre la cual debieron fincar su esperanza se convirtió en una piedra de tropiezo. Es decir, en lugar de que se subieran en ella, ¡pum!, chocaron contra ella. Sufrieron la retribución de su decisión, como ya vimos, el endurecimiento de su corazón, el oscurecimiento de sus ojos, ¿verdad? Y vino sobre ellos un gran peso sobre sus espaldas. Entonces, con estas declaraciones que son ahora sí que sumamente fuertes, Pablo está cerrando oficialmente la puerta a la nación de Israel y la está abriendo a los gentiles. Fíjate cómo lo dice Lucas en Hechos 14:27. Dice, bueno, son palabras de Pablo que consigna Lucas. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, Pablo está dando testimonio aquí en Antioquía y les está diciendo lo que pasó, que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Continúo leyendo el versículo 11. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, hasta aquí el Evangelio ha dividido a Israel en dos partes. Ese remanente fiel del que les hablé, ese grupito de personas que creyeron en Cristo, y el resto, pues un Israel endurecido. Y Pablo pregunta, ¿este tropiezo de Israel los ha hecho caer de tal forma que ya no se puedan recuperar? Y Pablo contesta contundentemente, de ninguna manera. Esta caída no significa que los judíos serán destruidos o desechados. Su estado actual, dice, es reversible. Y aunque ya vimos que Dios permitió en ellos un espíritu de estupor y ha permitido que sean oscurecidos sus ojos para que no vean, precisamente por su rechazo al Mesías, y la forma, y entonces Pablo dice, y la forma de revertir esto será por medio de la aceptación de Cristo el Mesías. Es decir, ¿de qué forma el pueblo de Israel va a poder revertir la suerte en la que se encuentran? La misma de toda la vida, la aceptación de Cristo como el Mesías. Al final,
el que ahora es un remanente pequeño se ampliará y habrá un gran grupo de judíos que aceptarán el evangelio. Y esto se dice así como que muy fácil y se dice muy rápido. Pero si tú has tenido la oportunidad de platicar con un judío, has oído el testimonio de un judío y de cómo hablan en contra del cristianismo y cómo hablan de Jesús, te podrás dar cuenta que esto que sucederá será un milagro de milagros. Los judíos aceptando a Jesús, al Cristo, al Mesías, a través del Evangelio. Así que esto es algo que está por suceder y por eso Pablo dice que el rechazo de Israel no es de todos los israelíes. Nunca lo ha sido. Y al final, como vamos a ver más adelante, habrá esta cosecha de gente que reconozca con lágrimas, ¿verdad? Porque así lo dice el texto de Zacarías, reconocerán con lágrimas en Jesús al Cristo, al Mesías, al ungido. Y hay otra pregunta más. ¿Cuál ha sido otra consecuencia de esta ceguera y este endurecimiento de Israel? Que por causa de su obediencia, Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, para que su propio pueblo, ¿verdad?, sintiera celos, envidia y la reclamara para sí. Con la esperanza de que algún día los judíos nos dijeran a los gentiles: hey, ¿qué estás haciendo con mi Mesías? Esto sería algo fantástico, como les he dicho, que pasa y que pasará en forma milagrosa en la segunda venida de Cristo. Bien, ante la insistencia judía de seguir haciendo las cosas a su propia manera, Dios tomaría otro pueblo al que le revelaría sus planes y propósitos y éste los aceptaría. Entonces, esta es otra de las consecuencias del rechazo de Israel, que la salvación empezó a proclamarse a los gentiles. Déjenme ver un versículo que estaba comentando en el estudio de ayer. Las cosas empezaron, como dice aquí en Mateo 10, versículos 5 y 6, dice: es Jesús y les está diciendo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje del Evangelio empezó por la casa de Israel. A prohibición expresa de Jesús, les dijo a sus discípulos que no fueran con los gentiles, ni con los enemigos que eran los samaritanos, sino a instrucción expresa de Jesús les dijo que empezaran con los judíos. Ellos recibieron primero el Evangelio y no lo aceptaron. Ante esta negativa, entonces, Dios busca a otro pueblo, ¿verdad?, que acepta sus planes, sus propósitos, y entonces este pueblo somos los otros. El plan de Dios siempre fue que su pueblo escogido fuera el vínculo a través del cual la salvación llegara a los gentiles. Esta era la mecánica, ¿verdad? Les hablo a los gentiles y luego los gentiles le van a hablar a los judíos y luego los judíos les van a hablar a los gentiles, y así voy a propagar mi evangelio. Este era el plan, que los gentiles fueran bendecidos, pero no a costa de la incredulidad de los judíos. Sin embargo, pues así fue, como se consigna precisamente en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículos 46 y 47, donde dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad,
era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, Pablo está consignando el mandato de Jesús que había dicho que primero a ellos se les hablase la palabra de Dios. Dice, mas puesto que la desecháis, así que como no la aceptaste y no te percibiste como digno de la vida eterna, entonces, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Híjole, está fuerte esto, ¿verdad? Está fuerte. Yo sé de judíos mesiánicos que se han convertido a Cristo y sí reconocen en estos versículos un golpazo durísimo, ¿verdad? Que recibieron ellos. Entonces, como les digo, esto quería Dios, ¿verdad? El propósito después de evangelizar a los judíos sería evangelizar a los gentiles. Pero ante el rechazo de se fueron a los gentiles. No quería que fuera a costa de la incredulidad de los judíos, pero así fue. Ahora, debo aclarar un punto. Esto no quiere decir que solo hasta ese momento los gentiles comenzaron a salvarse. No. En la Biblia vemos ejemplos de cómo ellos, al igual que los judíos, siempre tuvieron al alcance la salvación. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos ejemplos. Vemos a soldados romanos, a centuriones, a samaritanos, a muchos griegos, muchos gentiles aceptando a Cristo. Pero también esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Incluso algunos gentiles que se convirtieron en el Antiguo Testamento formaron parte de la misma genealogía de Jesús. Entonces, los gentiles también en el Antiguo Testamento jugaron un papel importante. Por ejemplo, Abraham fue llamado como un gentil, ¿verdad? Rahab era gentil, Ruth era gentil, Naamán era gentil y la lista es muy larga. Todos ellos formaron parte de esos gentiles salvados en el Antiguo Testamento. Claro, había ciertas circunstancias que ellos tenían que pasar para acercarse a la verdad del conocimiento que tenían los judíos. Prácticamente ellos tenían que convertirse al judaísmo, ¿verdad? Y con todo lo que esto conllevaba, someterse a la ley, a los rituales, asistir a las fiestas 3 veces al año a Jerusalén, participar de toda esta adoración y sacrificios controlados. Es decir, ellos se sujetaban a la ley levítica que estaba bajo la autoridad de los sacerdotes, ¿no? Pero, ¿cómo accedían a la salvación? Como les digo, de la misma forma que los judíos, creyendo en las promesas de Dios, temiendo a Dios, creyendo en su palabra y poniendo su fe en el futuro Mesías que estaba siendo señalado todos los días en forma didáctica a través de los sacrificios que se practicaban y de todas aquellas cosas que representaban la aparición de un futuro redentor de la humanidad. Porque finalmente este fue el principio que se manejaba en los sacrificios, ¿verdad? Ver que la salvación sería por sangre, a través del derramamiento de sangre, por medio de un sustituto. Y esta era la imagen, ¿verdad? Física que se veía todos los días en los sacrificios. Entonces, ahora con lo que Pablo estaba diciendo, ¿en qué cambiaban las cosas? Bueno, con respecto a la salvación, en nada, porque la salvación siempre era igual. Pero en esos momentos, ¿verdad? Se veía más claro que tenían que poner su fe en el Mesías que tenían enfrente de ellos. O sea, la oportunidad que tuvieron las personas de haber vivido en la época en la que vivió Jesús fue
inmensamente grande. O sea, cuando tú dices, después de que vieron todo lo que vieron y aún así no se convirtieron, dices, no, hombre, estos cuates estaban de plano muy mal, porque tenían presente al Mesías. Bueno, ya en la época de Pablo no, pero los que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús y ver todo lo que hizo, que no se convirtieron, tú dices, bueno, esto ya de plano, no sé qué necesitaban. Con esto quedaba claro que los gentiles serían integrados como los escogidos, la iglesia, el pueblo de Dios. Fíjate cómo dice en Hechos 15, versículo 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, o sea, Simón Pedro, ¿verdad? Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, aquí ya no solamente es Pablo dando el testimonio de que Dios tomó un pueblo para su nombre. Fíjate cómo comenta el doctor Mo. Dice, Dios ha traído la salvación a los gentiles sin violar ninguna de sus promesas a Israel. Esto lo vamos a entender después. Y sin retractarse de su elección de Israel como comunidad. O sea, el hecho de que Dios haya permitido que a los gentiles llegara la salvación no está violando ninguna promesa a Israel. Estas siguen vigentes y un día se les darán. Tampoco se ha retractado o se ha arrepentido de haber seleccionado a Israel como una comunidad. Una elección que, como todos los dones de Dios, dice el doctor Mo, es irrevocable. O sea, Dios no está cambiando, simplemente está agregando, pero de ninguna forma está violando ninguna de las promesas hechas a Israel. Ahora bien, es un error pensar que esto significa que Dios ha abandonado en forma definitiva a su pueblo Israel. O sea, Pablo dijo que no, esto no implica haber rechazado definitivamente a su pueblo. Simplemente nos está diciendo que desde ese momento hasta ahora están fuera por un tiempo. Están en la banca. Algo que ya les había sucedido antes cuando fueron exiliados a Babilonia durante 70 años. Pero en un futuro, como les decía, que esperemos que esté cercano ese futuro, van a regresar al juego. Y van a regresar al juego en una forma milagrosa, prodigiosa y sensacional. Continúo leyendo el versículo 12 del capítulo 11 del libro de Romanos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Cuando los judíos se vuelvan a su Mesías va a ser algo realmente extraordinario. Como dice Pablo, imagínate cómo va a ser su restauración. Ahora, ¿en qué sentido la transgresión y el fracaso de los gentiles será riqueza para el mundo gentil? Bueno, ya vimos que el Evangelio fue anunciado primero a los judíos, pero como estos lo despreciaron, entonces la bendición de Israel rebotó en los gentiles. Como les decía, en este momento, Dios deja de ocuparse del pecado de Israel para concentrarse en la salvación de los gentiles. Como lo leímos hace ratito en Hechos, ¿qué era? 13:46, lo voy a volver a leer para reiterar esta verdad. Entonces Pablo y Bernabé,
hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Por eso, ¿verdad? A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a los gentiles les rebotó la bendición. Luego en el futuro, la bendición de los gentiles le va a rebotar a los judíos. Como dice Pablo usando estos términos, cuando comiencen a envidiar que los gentiles tienen en Dios, cuando empiecen a arrepentirse y a encontrar en Jesús, pues las bendiciones que ya han recibido los gentiles. Y al final, como dice Pablo, si su transgresión y fracaso trajeron bendición a los gentiles, ¿cuánto más traerá su restauración? Esto es, cuando Israel reciba a su Mesías con fe y luego se establezca su reino, se van a cumplir las profecías que fueron dichas por el profeta Zacarías acerca de este evento que, como les decía, va a ser un evento glorioso. Imagínate a los judíos de pronto viendo a Jesús regresar al mundo junto con su iglesia, volteando ellos hacia arriba. Ellos en ese momento, ellos estarán en una situación tal que estarán viendo cómo todas las naciones vendrán en contra de ellos para destruirlos. En ese momento vendrá el Mesías bajando junto con su iglesia en caballos blancos. En ese momento los judíos voltearán hacia el cielo para ver qué está pasando. Y esto es lo que nos dice precisamente cómo sucederá el profeta Zacarías. Vamos a verlo. Algunos versículos de este profeta. Dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los judíos, ¿verdad? Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. Aquí ya no hay espíritu de estupor. Aquí hay espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es que esto va a suceder en el momento en que Jesús regrese con su iglesia. El momento que estarán sufriendo los judíos será que ellos estarán siendo amenazados para ser destruidos por los pueblos de la tierra. Entonces, en ese momento, ellos voltean al cielo, ¿verdad? Y reconocen a aquel que traspasaron. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque las marcas de Jesús, las huellas de su crucifixión, dice la Biblia que van a permanecer con él siempre como un testimonio de la cruz. Entonces, las huellas, los clavos que que le pusieron en las muñecas, en los pies, y la lanza que fue puesta en su costado derecho, se quedarán como testimonios toda la eternidad en su cuerpo. De alguna forma, cuando Jesús regrese, ellos al voltear al cielo, verán esta imagen y reconocerán a Jesús. Y entonces, en ese momento, voy a volver a leer el versículo 10. Dice aquí Zacarías que Dios derramará sobre estos judíos, sobre estos moradores que estarán en Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración. Esto, ¿verdad?, hará que ellos miren a Jesús, a quien traspasaron,
lo reconozcan, ¿verdad? Lo van a reconocer y entonces en ese momento llorarán al reconocer la ceguera que tuvieron durante tantos años, reconocerán que ellos lo crucificaron como cuando un hijo regresa, ¿verdad? Cuando el hijo único regresa, como un padre que ha tenido aflicción por su hijo primogénito y al verlo regresar provoca en él un gusto por verlo. Esta va a ser la reacción de los judíos y esto es lo que va a hacer que ellos se conviertan. Fíjate cómo vamos a continuar leyendo algunos versículos de este profeta que dice el 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Es decir, después de que esto suceda, ¿verdad? Obviamente Dios va a destruir a todas esas naciones que quieren atentar en contra de Israel. Entrará un periodo de pues pasarán algunas cosas, ¿verdad? O sea, va a haber el juicio de las naciones y después de esto se instaurará el reino milenial de Jesús en la tierra. Entonces, esto dará inicio a muchas bendiciones. Pero vamos al momento. El 14:9 dice también, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, todo esto será la inauguración del reino de Dios en la tierra. Y ese es a lo que se está refiriendo Zacarías. Dice el versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces estamos hablando del comienzo del reino, de ese reino del cual Dios ha hablado desde siempre, del cual Jesús siempre hablaba, ¿verdad? Del reino, del reino, del reino. En ese momento se configurará este remanente de judíos que creerán en el Mesías y esto será el inicio del comienzo del reino en la tierra. Nada más para terminar, voy a leer un comentario a este respecto de MacArthur. Dice, en aquel día el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra. Israel reinará con él y su pueblo se convertirá en testigo fiel y en bendición para el mundo, tal como Dios siempre quiso que fuese. Entonces, pues el razonamiento de Pablo, viendo todo esto, es muy lógico. Si un Israel infiel trajo bendición, ¿cuán grande no será la bendición que traiga un Israel fiel, cuyo remanente se haya completado totalmente? Entonces, venimos anteriormente, ¿qué es lo que ha pasado antes de este suceso? Antes de que Jesús regrese, ¿verdad? En caballos blancos con su iglesia. ¿De dónde venimos? Pues venimos de un periodo de tribulación, ¿verdad? En el cual 144,000 judíos que se convirtieron durante la tribulación empezaron a predicar el evangelio. Por eso les decía que en ese momento se va a estar cumpliendo la voluntad que Dios siempre tuvo sobre el pueblo de Israel, que ellos fueran testigos del evangelio, que lo predicaran. Y a través del testimonio de estos 144,000 personas que estarán hablando de Cristo en la tribulación, muchos creerán y vendrán a ser una bendición para el mundo. Y entonces aquí pues vemos la gran ironía. En esos momentos los judíos estarán llevando a los gentiles a los pies de Cristo. O sea, es una cosa tremenda que sucederá como antesala
de la segunda venida de Cristo, donde los judíos que falten, pues se van a terminar de convertir y será un evento extraordinario para todo mundo. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.